Berit Shalom Internacional presenta Hablemos de Torah con el Roe Israel. Número 36 que tú nos das. Ahora permítenos crecer, permítenos e instrúyenos en tu davar, Beshem Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Baruch Yahweh. Amados, hemos llegado al día del año 252. Estamos en el mes 9 y estamos en el día 10 de este mes 9. El Shabbat número 36. Ya nos faltan pocos días de Shabbat para terminar este año. Amén. Como miramos en pantalla, entramos el 14 de noviembre, fue inicio del mes 9. Ya hoy estamos en el día 10, noviembre 23, el día 252 de este año, Shabbat número 36. Y Baruch Yahweh, que vamos caminando en este tercer ciclo de 13 Shabbatot del año. Estamos en el Shabbat número 10. Nos faltan 3 Shabbat para terminar este tercer ciclo y vamos al último ciclo para culminar este año. Amén. Así que seguimos proclamando y preparándonos para las próximas celebraciones. Ya tenemos varios jóvenes que ya han llamado para dejar saber que van a venir para la celebración de Pesa este año. Pues vamos a tener nuevos invitados para celebrar aquí en familia. Vamos a estar con nuevos invitados. Esa es la palabra. Como los otros años hemos tenido otros invitados, ya los otros invitados pues van a celebrar en sus casas, y los muchachos que quiero que tengan una experiencia con mis hijos, que vengan ellos en familia y podamos compartir con estos jóvenes. Como yo digo, son la raíz de la nueva generación de familias que van a construir su mishpachá en el temor de Yahweh. Queremos que los jóvenes que aman a Yahweh no sean como las familias turbulentas que crecieron en los años 70, 80, llena de turbulencia, llena de problemas, llena de tantas maldiciones. Queremos que nuestros jóvenes crezcan bendecidos bajo el temor a Yahweh. Así que ya en este Pesa ya tenemos varios invitados, y Baruch Yahweh, que vamos a gozarnos con los que vengan. Bendito sea el nombre de Yahweh. Seguimos recordando. El primer día de Shabbat del año 2026 será marzo 23. Ese primer día de Shabbat marca todos los Shabbatot del año para todos aquellos que trabajan, que tienen negocios, para que se vaya preparando. Amén. Para que usted organice. Acuérdese que estuvimos hablando de establecer la Torah, confirmar la Torah. Y una de las cosas es confirmar, establecerla, prepararse. Recuerde que en los días de Shabbat ni usted ni su trabajador puede laborar. Esto es para todos los que trabajan por su cuenta, que tienen compañías. Ni usted ni su trabajador puede trabajar. Es un mandamiento, es un día de reposo. O sea que el año que viene, el día de Shabbat va a caer el día 7 en el día gregoriano llamado lunes. Ese día todo el mundo trabaja, pero los que guardan la Torah de Yahweh tienen que tener presente que ni usted, ni su siervo, ni su sierva, nadie puede trabajar. Ordenado por Yahweh. Muchas veces por eso le caigo mal a la gente, muchachos, porque les recuerdo lo que no quisieran que se hable. Les recuerdo lo que no quisieran que se toque porque no les conviene. Pero no, tenemos que hablar la verdad y sacudir a todos los que son unos fanáticos que dicen hacer pero no dicen, no hacen.
Amén. Baruch Yahweh. Ahí están todas las celebraciones. Pesa marzo 30. Me contaba nuestra hermana Patti, imagínense cuántos meses faltan. Ya nuestra hermana Patti de Perú ya está preparada para viajar de Perú a Argentina, donde mi hermano Benjamín a celebrar Pesa. Eso es una bendición. Amados, eso es de verdad, es algo que llena de enseñanza, de satisfacción, el que ya nos estemos preparando. Y tenemos que comenzar a prepararnos con todos los detalles para que la celebremos libre y gozosamente. Bueno, estoy hablando con el Israel que obedece. El Israel que no obedece sigue diciendo y sigue diciendo, pero no hace. Y es necesario que despertemos del fanatismo. Si hemos salido de Roma, si hemos salido de las maldiciones que teníamos, es necesario cambiar. Amados, yo creo que tenemos que dejar de ser niños. Tenemos que cambiar. Si no, nos falta solamente la nariz roja para ser unos payasos. No, tenemos que ser hijos de Yahweh. Y perdónenme que estoy hablando así, pero como llevo ya más de 20 años de hablar lo mismo, es necesario decirle a la gente: despierta, tú que duermes, que Yahweh te va a levantar y te va a dar luz. Baruch Yahweh. Con ello dicho, como yo digo, esto es, amados Sajín, caminar en su esencia. O sea, caminar en su esencia es estar cada 7 días guardando este Yom HaShiví, y como decía, con amor preparar los alimentos, con amor, mis hermanos, sentarse en la mesa con su Isha, bendecir a Yahweh por el ejem, bendecir a Yahweh por lo que suplió esa chabúa, bendecir a Yahweh por todas esas cosas. Ese es el orden, el respeto de que le debemos de dar al día que Yahweh nos da para dedicarlo. La Torah dice que hay que dedicarlo. Nosotros dedicamos cada día 6 en la noche el día de reposo. Yahweh nos ordena dedicarlo a Él. Amén. Con ello dicho, vamos a empezar en esta tarde. Vamos a empezar hablando de algo que es necesario que lo hablemos. Y el Padre me lo puso en mi corazón para que aprendamos y sigamos creciendo. Yo no le estoy enseñando a ustedes. No solo a ustedes le estoy enseñando. Estoy empezando por mi casa, enseñándole a mis hijos, a mi esposa, a mi mamá y a mí también. Y qué veraja tenemos que esto lo compartimos con usted. Amén. Y vamos a leer, Hazak, en el libro de Segunda de Timoteo, palabras de Shaul, Pablo, palabras que nos enseñan, amados Sajín, a ver algo interesante. Lo leemos, Hazak, y dice así: Ki kol hakatuv niktav beruach Yahweh umoil leorot ul hochiach ul yasher ul hadrich bemaglei sedek lemaan asher yiyeh ish Yahweh tamim umuchan lechol maaseh tov. Porque todos los que tuvim fueron escritos por el Ruach de Yahweh y útil para instruir, para reprensión, para corregir y para guiar en el camino de Sedaká, para que el Ish de Yahweh sea perfecto, sin defecto y preparado para toda buena obra. Me gustaban estos 2 versos para dar inicio en esta tarde a esta enseñanza, donde dice que los escritos fueron escritos por el Ruach de Yahweh. Nada de lo que dicen las Biblias paganas de que fue inspirado. Yahweh no era griego para inspirarse. Él proclamó su Torah para bendición de su pueblo. Y dice que estos escritos son útiles para instruir. Estamos viviendo en una época
donde ni el hijo quiere ser instruido. Cuando el padre quiere instruir al hijo, cuando el padre quiere corregir al hijo, el hijo se enoja. Pero debemos de instruir para reprensión también. Imagínense si un hijo se enoja cuando lo reprendes, imagínense uno de afuera que no es su hijo, que es un hermano en la emuná, muchas veces se enojan. Pero es que las escrituras dicen que los escritos son para instruir y para reprensión. Reprender es cuando la persona está haciendo algo malo y tiene que cambiar. Para corregir, estas tres palabras, instruir, reprensión y corregir, es lo que Yahweh comenzó a hacer con su pueblo. Pero su pueblo ha rechazado la instrucción, la reprensión y la corrección. Pero nosotros, como queremos aprender, recibimos la instrucción, recibo la reprensión y recibo la corrección. Y dice, para guiar en el camino de Sedacá, en el camino de justicia. El que recibe la instrucción, la reprensión, la corrección, es guiado en el camino de justicia. Todo esto nos enseña de que no es solamente decir, como Roma nos enseñó, creer. No, necesitamos ser instruidos por Yahweh a través de su palabra. Y el verso 17 dice, para que el Ish de Yahweh, aquí incluyo la mujer de Yahweh, no solamente quiere decir que solo los hombres, no, para que el hombre y la mujer de Yahweh sean perfectos, sean sin defectos y preparados para toda buena obra. Esto nos enseña, muchachos, de que aunque no hay perfección en nuestro caminar, pero sí el ser instruido, corregido y reprendido por Yahweh nos va a llevar a ser un hombre sin defecto, una mujer sin defecto. Y si tenemos defecto, vamos a corregirlo. Amén. Y si tenemos cosas imperfectas en nuestro diario caminar, vamos a corregirlo, porque Él nos quiere preparar y nos está preparando para toda buena obra. Eso es lo que yo comencé hace muchos años. Yo comencé a una obra con mi familia. Yo estoy caminando para que mis hijos formen sus familias y me estoy preocupando para que ellos hagan esa buena obra por el cual ellos han esperado y siguen esperando en Yahweh. Amén. Baruch Yahweh. Y nosotros como padres, nosotros como adultos, somos los primeros que tenemos que captar la enseñanza para que nuestros hijos miren en nosotros ese ejemplo en el papá, ejemplo en la mamá, para que nuestros hijos digan, yo quiero tener una familia unida, una familia que demos gracias a Yahweh de Shabbat en Shabbat. Todos esos ejemplos están en los escritos. También Shaul, Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 15, verso 4, nos enseña lo siguiente, y leemos así como me gusta a mí, desde el texto hebreo. Dice así, Hazak. כי כל אשר נכתב מלפנים, נכתב למדנו למען תחיה לנו תקווה, בסבלנות ובתנחומות הכתובים. Porque todo lo que fue Katuv, escrito en el tiempo pasado, se escribió para enseñarnos, para que tengamos tikvah en salvanut y en tenhumot en los Ketuvim. Amén. Aquí está en amarillo donde dice que todo lo que fue escrito tenía un propósito. A veces yo digo, si no se hubiera recopilado lo que se llama el Nuevo Testamento, estuviéramos bien. Sí, estuviéramos bien, porque es en los escritos, la Torá, los profetas,
los Teilín, donde está lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos, no en el Nuevo Testamento. Qué tristeza que en nuestros pueblos la juventud van a la iglesia y no tienen instrucción. Y esas instrucciones, como no las reciben, el joven va creciendo con una mentalidad sin advertencia. Llega adulto, hace lo que hace y no le podemos reclamar. ¿Por qué? Porque no tuvo instrucciones de la Torá en la iglesia que iba. Solamente Nuevo Testamento. Pero Shaul nos dice que todos los escritos se escribieron en el pasado. Cuando Shaul escribió esta carta a los romanos, no había Nuevo Testamento, sino que era una carta individual. Y él dice que se escribió para enseñarnos. Y ese es el propósito. Nosotros enseñamos lo que salió de la boca de Yahweh. Si usted lo recibe, Baruch Yahweh. Si usted no lo recibe, es su problema. Usted es el que va a llevar su vida a su antojo y va a pagar las consecuencias un día de pronto. Pero si usted recibe la enseñanza de lo que está escrito, usted va a ser bendecido, usted, su casa, sus descendientes, y se va a sentir lleno de satisfacción. Con ello dicho, quiero ir allá al libro de Bemidbar, capítulo 12, verso 1. Cuando hablamos de ser instruido, muchas veces creemos que es sabernos los salmos de memoria. No, el ser instruido es el poder recibir la esencia para formar, la esencia de la palabra de Yahweh, para formar en mí una persona de ejemplo. En las escrituras vamos a encontrar a un hombre que es el principio de esta enseñanza, que nos lo presenta en las escrituras como un hombre manso y humilde. Y queremos ir a Bemidbar, capítulo 12, verso 1, y dice así, lo leemos, Hazak. ותדבר מרים ואחרון ומשה אל אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה כושית לקח. Y hablaron Miriam y Aarón contra Moshe por causa de la Isha Cushit, la cual él había tomado, porque una Isha Cushit él había tomado. Amén. En este verso miramos que Bemidbar 12:1 nos habla de que Miriam y Aarón hablaron en contra de la mujer que había tomado Moshe. ¿Y quién era Moshe? Moshe era el escogido por Yahweh para llevar a la libertad a Israel. En el verso 2 seguimos leyendo y dice así. ויאמרו הרק אך במשה דיבר יהוה הלא גם בנו דיבר וישמע Yahweh. Y ellos dijeron, ciertamente solo por Moshe ha hablado Yahweh, y no también con nosotros él ha hablado, y los escuchó Yahweh. Vamos a ver aquí, en este segundo verso, de que en el verso 1, sus hermanos, Miriam y Aarón, escuchen, son hermanos de padre y madre, de sangre, tienen el mismo ADN. Ellos criticaron a su hermano. Eso es muy normal. Ahora póngase a imaginar usted lo que no son sangre física, lo que no tienen ADN con nosotros. Imagínense cómo pueden hablar. Pero miremos esta presentación donde los dos hermanos se levantan a murmurar del líder que Yahweh había escogido para su liberación. En el verso 2 le dicen de que no solamente hablaron de Moshe, sino que dudaron de la veracidad de lo que Moshe hacía, llegándose a preguntar, ciertamente
Solo por Moshe, a través o por Moshe ha hablado Yahweh, y no también con nosotros él ha hablado y los escuchó Yahweh. Miren, la actitud de estos dos hermanos, en el caso fue Miriam la que resaltó en la lashon hará, en la murmuración, en el hablar mal de su propio hermano, que no lo miraba más de 40 años, y regresa siendo el líder de Israel. Entonces vemos aquí que hasta duda de el ministerio o el llamado de su hermano. Y ella se pone en el lugar o en el lugar del llamado de su hermano. Ella dijo también, ¿acaso conmigo no ha hablado Moshe, Yahweh? Todas estas cosas nos enseñan lo que hay dentro del corazón de la persona cuando no tiene temor a Yahweh. Ahora dice la porción última de este verso, y los escuchó Yahweh. Hay algo que tenemos que tener presente, que todo lo que hacemos, todo lo que hablamos, Yahweh nos escucha. Vamos a ver el verso 3 y dice así el verso 3. Vehaish Moshe Anav meod mikol haadam asher al penei haadam ha. Y dice el verso 3. Y este hombre, Moshe Anav, humilde, manso, era más que todos los hombres que estaban sobre la faz de la Adama. Vamos a ver, usted conoce la historia, lo que le pasó a Miriam. ¿Se acuerdan? Cayó en lepra porque se había levantado. Parece que ella fue la que se levantó más fuerte que Aarón. Y vemos aquí de que Yahweh lo presenta a Moshe como un hombre Anav, humilde, manso. Era más que todos los Adán, que todos los hombres que estaban sobre la faz de la tierra. Vamos a ver algo interesante. Él era hermano sanguíneo, como biológico de su hermana, pero no eran lo mismo. Una desarrolló algo altivo y el otro desarrolló humildad. Mire qué diferencia. Cómo entre la misma familia somos tan diferentes que no somos iguales, somos distintos. Y dice que Bemidbar declara que Moshe era un hombre humilde. Humilde. La humildad, lo manso, a lo contrario que era su hermana. Amén. Entonces, vamos a empezar en esta tarde. Vehaish Moshe Anav meod mikol haadam. Escribí mal Adán. Era más manso que todos los hombres que habían sobre la faz de la tierra. Y esto nos va a enseñar qué humildad tenía Moshe. Yahweh lo propone como un hombre humilde más que todos los que estaban sobre la faz de la tierra. Esto nos enseña que tenemos mucho que aprender. Amén. Anav. Miramos en pantalla la palabra Anav en hebreo, que significa humilde, manso, necesitado, oprimido por la riqueza. Mire qué interesante. Oprimido por las riquezas, por el poder, el afligido por el pecado, el necesitado de Yahweh. Mire las definiciones de manso. Necesitado, podemos llevar la palabra necesitado a lo físico. Es la persona que necesita hasta un plato de comida todos los días. Pero también está el humilde, aquel que es oprimido por las riquezas. ¿De qué manera puedo explicar esto? Aquel que no quiere corromper su vida, aquel que no piensa
en grandiosidades, aquel que no piensa carros del año, casas lujosas, sino que a diario le da toda rabá a Yahweh por lo que tiene. Mira la riqueza en las demás personas, pero él le da gracias a Yahweh. ¿Por qué? Por lo que tiene. Hay personas que son oprimidas por la riqueza, otros no. Otros se dejan llevar por la opresión de la riqueza. Solo piensan en ganar dinero, pero no en honrar a Yahweh y su mandamiento. También por el poder. Aquellas personas que desean poder, desean tener puestos eminentes, sea en una compañía, sea en un grupo, en un grupo religioso. Esas personas que quieren que a él o a ella lo miren, porque ellos son oprimidos por el poder y se quieren dejar llevar. Esto lo he visto a través de los años. He visto a hombres que dicen, yo puedo, es más, vivimos una experiencia donde un caballero con dinero llegó a la congregación y cuando miraba que de Shabbat en Shabbat yo cantaba, enseñaba, me gozaba, él le decía a la gente, eso que él hace yo lo puedo hacer. Eso que él hace yo lo puedo hacer. Y cuando me lo dijeron a mí, yo les dije que lo haga, porque yo no compito que yo sé o que yo puedo, que lo haga. Y lo hizo. Comenzó a llevarse a las personas a su casa y en los primeros meses que comenzó a llevarse a los que lo escuchaban, se mató uno y estuvieron de duelo en un accidente. Un joven de 27 a 30 años tenía. Lo amábamos mucho en la congregación, una linda persona. Se mató en un accidente. Y todas estas cosas a raíz de aquel que dijo, yo puedo hacerlo. Hay personas que son oprimidas por el poder, pero no vencen esa opresión, se dejan llevar por esa opresión. También el afligido por el pecado. Hay muchos que son afligidos por el pecado. Unos ceden y otros reprenden y buscan más de Yahweh para vencer al pecado. Otros se programan bien para ir de la mano con el pecado, andar de la mano con él. Pero eso los conoce y Yahweh también. Y el necesitado de Yahweh, el humilde, el pobre, como en nuestros pueblos, como yo digo, hay mucha gente en nuestros pueblos que ama a Yahweh de verdad. Son humildes, necesitados de Yahweh. Y todo esto nos enseña la palabra humilde, la que se le presentó a Moshe cuando su hermano y su hermana criticaron lo que él había hecho. Veamos a Moshe allá en el capítulo 27 del mismo libro de Bemidbar, Números. Vamos a ver algo, a ver si Moshe no solamente en esa actitud o en ese momento cuando su hermana y hermana hablaron de él, o era así naturalmente. Vamos a leer capítulo 27, 1 al 5 de Bemidbar, Abinadab. Y se acercaron las hijas de Zelofead, el hijo de Jefer, el hijo de Gilead, el hijo de Mahir, el hijo de Menashe, de la Mishpahat de Menashe, el hijo de Yosef. Y estos son los nombres de sus hijas: Mahlah, Noah, Hoglah y Milja y Tirza. Y ellas estaban delante de Moshe y delante de Eleazar el Cohen y delante de los príncipes de toda la edad a la puerta del Ohel Moed. Y dijeron: nuestro padre murió en el desierto
y él no era parte del grupo que se rebeló contra Yahweh en el grupo de Corá, pero él murió en su propio pecado, y no tuvo hijos. ¿Por qué debe ser eliminado el nombre de nuestro padre de entre su mishpahat? ¿Solo porque él no tuvo hijos? Danos nuestra posesión entre los ajim de nuestro padre. Y trajo Moshe esta mishpat delante de Yahweh. Vamos a ver, aquí se le presenta a Moshe un problema legal, un problema de herencia. Las hijas de Zelofejad, como no tenían hermanos varones, eran las únicas que tenían que heredar al papá. Pero había ese problema. La Torá o la ley indicaba que era el hijo varón el que tenía que heredar al padre. Y como son hijas mujeres, vienen preocupadas porque muere Zelofejad y tiene herencia y resulta que no pueden recibirla. ¿Por qué? Porque eran mujeres. Y trae este tema a Moshe, y Moshe era el regidor, Moshe era el maestro, Moshe estaba puesto por Yahweh para que tomara decisiones para con el pueblo. Era un caso de familia. Pero mire qué interesante, allá al final en el 5 dice: y trajo Moshe este veredicto, este juicio delante de Yahweh. Recordemos que él tenía poder dado por Yahweh para decidir entre el pueblo en las cosas de la vida cotidiana del pueblo de Israel en el desierto. Pero él era un hombre que no se apoyaba en lo que él sabía, sino que dijo: no, yo necesito que Yahweh me ayude a tomar esta decisión. Miramos aquí en este verso 5 lo mucho que nos puede dar a entender de lo que Moshe, qué persona era Moshe. Él no se apoyaba en lo que él sabía. Usted sabe que es normal de que el ser humano siempre quiere apoyarse en lo que él sabe. Pero qué bonito es cuando el ser humano dice: no, yo necesito ver primero, averiguar, para ver si es la voluntad de Yahweh, o que Yahweh me ayude, o que Yahweh me guíe para tomar una decisión. Temas que cuando éramos niños nunca nos enseñaron. Por ello, así como Moshe, todo hombre, toda mujer, todo joven, toda jovencita, cuando va a tomar una decisión, necesita venir delante de Yahweh. Estoy hablando con jóvenes de Torá. Los jóvenes que no tienen Torá, le importa un comino esto que estoy hablando. Pero los jóvenes de Torá, sí. La Torá dice: cuando vayas a tomar una decisión, tráelo al Padre. Pídele el consejo a Él. Pídele que Él te guíe. No nos dejemos llevar por el sentimiento. Muchas veces fallamos por culpa del sentimiento. Mejor enriquezcamos nuestra decisión. Miremos cualidades, miremos talento, miremos los pros o los contras. Todas esas cosas, y traigámoslas delante de Yahweh para tomar, o para que Él nos ayude a tomar una decisión. Nos enseña Moshe en que no tomemos decisiones porque sabemos mucho. Traigámoslo delante de Yahweh para que Él nos enseñe, nos ayude. Moshe no era egoísta. En Bemidbar capítulo 11, verso 24 al 29, vamos a ver otro ejemplo, y dice así: Y salió Moshe y dijo al pueblo las palabras de Yahweh. Reunió a 70 ishim, hombres, zekenim, ancianos del pueblo, y los puso a todos alrededor del Ohel. Y descendió Yahweh en la nube y le habló a él, y tomó de Rúa que estaba sobre él, y lo puso sobre los 70 ancianos. Y sucedió
que reposó sobre ellos el Ruach. Y ellos hablaron y no lo hicieron más. Y quedaron 2 hombres en el campamento. El nombre de uno era Eldad y el nombre del otro era Medad. Y reposó sobre ellos el Ruach. Y ellos estaban inscritos y no salieron de su tienda. Ellos hablaron por el Ruach en el campamento. Vemos aquí el evento. Yahweh derrama de su Ruach sobre los 70 ancianos, pero en una de las tiendas habían 2 hombres más que no habían salido todavía, que se llamaba Eldad y el otro se llamaba Medad, y ellos recibieron el Ruach también. Ahora, sigamos el 27 y dice así. Y corrió un joven y dio aviso a Moshe y dijo: Eldad y Medad han hablado como Naví, profeta en el campo. Y respondió Yehoshua, el hijo de Nun, ministro de Moshe desde su juventud, y dijo: Mi Adón, Moshe, deténlos. Y le respondió Moshe: ¿Celosos estás tú por mi causa? Yo quisiera que todo el pueblo de Yahweh fueran Neviim. Quisiera que Yahweh pusiera su Ruach en todos ellos. Amén. Viene Yehoshua, que era su asistente, y le dice: Moshe, manda a callar a Medad y Eldad, que no sigan hablando, no sigan profetizando, aunque el Ruach que ellos tenían era de Yahweh. Y mire lo que dice Moshe. Oye, Yehoshua, ¿tú estás celoso por mi causa? ¿O tú estás enojado porque ellos son profetas y el único profeta tengo que ser yo? No, yo quisiera, dice Moshe, que todos fueran profetas, Neviim. Quisiera que Yahweh pusiera su Ruach en todos ellos. Moshe no era egoísta. Muchas veces a través de los años, en mis estudios, yo anhelo que los que están a larga distancia reciban para que ellos se enseñen también. Han salido 1, 2, pero no soportan el aprender. Rapidito se rompen o rapidito se van por otro camino y se desaparecen. Triste, ¿no? Otros desearan que aprendan para que enseñen la palabra de Yahweh. Y ese es el Ruach de Yahweh sobre Moshe. Era el líder. Y también cada persona que enseña no debe de acaparar lo que sabe. Tenemos que compartirlo para que usted que escucha, usted también enseñe. Todo hombre tiene responsabilidad de instruir a su familia. No es de que usted tiene que poner una iglesia. Usted tiene que empezar por su casa. Usted tiene que empezar por su familia. Entra la enfermedad en muchos de ellos en que quieren ya ser reconocidos, volar, viajar, cuando su casa no tiene ninguna instrucción. Pero vemos que Moshe no era egoísta. Era un hombre humilde que gozoso se ponía o se hubiera puesto que Yahweh hubiera derramado sobre todo Israel de su Ruach para él tener menos dolores de cabeza. Amén. También Moshe recibía consejo, algo que decimos en nuestros países latinos: el que no oye consejos no llega viejo. Pero hay muchos viejos que no les importan los consejos. Han pasado por la vida y ahora han creado su propio formato. Y les tengo una noticia a todos los viejos que no oyen consejo. Usted no es que no va a llegar a viejo, ya llegó a viejo. Una persona ya de 35 en adelante llegó a 40, 50, ya va rumbo a viejo. Ya pasó la juventud. Si hemos llegado a viejo y alguien nos da un consejo y el consejo es de vida y usted lo rechaza, y más cuando el consejo en base a la Torah y usted lo rechaza, quiero decirle que usted llegó a viejo sin ningún provecho.
porque se apoya en su propia manera de pensar. Y por eso vienen los fracasos, por eso vienen las destrucciones de familia, porque a veces el hombre se cree, nosotros los hombres nos creemos que no lo sabemos toda. Pero veamos lo que Moshe nos enseña. En el libro de Shemot, Éxodo 18, 13 al 17, leamos algo y dice así. Y aconteció el día siguiente, se sentó Moshe para juzgar al pueblo. Y estaba el pueblo sobre Moshe desde la mañana hasta la tarde. Y vio el Jotén de Moshe todo lo que él hacía por el pueblo. Y él le dijo, ¿qué cosa es esta que tú haces por el pueblo? ¿Por qué razón tú te sientas solo? Y todo el pueblo está sobre ti desde la mañana hasta la tarde. Y dijo Moshe a su Jotén, porque viene a mí el pueblo a consultar a Yahweh. Cuando ellos tienen una causa, ellos vienen a mí. Y yo juzgo entre un ish y entre otro. Y yo les hago saber los huk de Yahweh y su Torah. Y dijo el Jotén de Moshe a él, no es bueno esta cosa que tú haces. Escuche bien, veamos lo que nos dice la porción. El suegro de Moshe lo miraba desgastándose, lo miraba trabajando exorbitadamente todo el día, y en el 17 le dice, no es bueno esta cosa, Moshe, que tú estás haciendo. Escuche, le está hablando al líder de Israel. Hay hombres que no las creemos todas. Y cuando alguien nos dice algo, nos ponemos crispy. No, que me tiene que decir eso. No, Moshe no era como esa persona. Era un consejo de vida. Era un consejo de bien. Claro, si viene a mí una persona a meterme a que la doctrina de la Trinidad es verdad y que esto, porque mire, lo voy a rechazar. Y va a decir esta persona, qué altivo, que no es que sea altivo, es que yo no puedo aceptar lo que la Torah nos dice. Hay diferencia, porque hay personas que te quieren venir a meter lo que no es Torah y usted lo tiene que rechazar. Pero el consejo que el suegro de Moshe le trajo fue un consejo de vida. Fue un consejo para que él pudiera descansar. Vamos a ver más adelante, el 18 en adelante le habla el suegro a Moshe y le dice, desfalleceremos y te debilitarás tú, y también este pueblo que está contigo, porque es pesado esto. No podrás hacerlo tú solo. Ahora escucha mi voz, te daré un consejo, y será Yahweh contigo y con el pueblo. Sé tú para el pueblo representante delante de Yahweh, y trae sus palabras a Yahweh, y enséñales tú a ellos los hukim y la Torah, y muéstrales a ellos el camino por donde deben caminar, y las obras que ellos deben hacer. Y tú debes escoger de entre todo el pueblo Anashei Hagil, hombres virtuosos que temen a Yahweh, Anashei Emet, hombres de verdad que aborrezcan la betzá, y ponlos sobre ellos como jefes de miles, jefes de cientos, jefes de 50 y jefes de 10. Qué tremenda enseñanza le está dando el suegro a Moshe. En primer lugar le dice, desfallecerás y te debilitarás tú. Porque desde la mañana, mi hijo, sentado allí hasta la tarde, no hay quien aguante eso todos los días. Pero le dice, ahora escucha mi voz y te daré un consejo. Y será Yahweh contigo y con el pueblo. Hay algo que trae, que nos enseña cantidad de cosas. Mire el verso 20. Dice, y enséñales tú a ellos los estatutos y la Torá, y muéstrales a ellos el camino por donde deben caminar.
Esto que estamos aprendiendo hoy es lo que toda persona que enseña la Biblia tiene que hacer. ¿Para qué? Para que la persona que escucha pueda caminar rectificando cada situación diaria de su vida, y conforme a los estatutos de la Torá, esa persona va a vivir creciendo en la palabra de Yahweh. El consejo que le dio el suegro a Moshe nos enseña de que ¿dónde usted va a aprender a sobrellevar cada día una situación en la familia, en el hogar, con los hijos, con el matrimonio? Necesito un consejero. Usted sabe que la iglesia cristiana usa eso. Hay consejeros. Y a veces los consejeros viven peor que el pobrecito que llega con una desgracia a buscar un problema. No, aquí aprendemos de que el consejo sabio que le dio el suegro a Moshe, es de que, mijo, no te sigas reventando. Tú enséñale la palabra de Yahweh, las instrucciones, enséñales cómo caminar a diario en la palabra y qué es lo que ellos deben hacer. Como ellos no sabían qué debían hacer, ellos por ello venían ahí donde se sentaba Moshe para platicar. Y fíjese, Moshe, que el esposo mío trabajó los 6 días y me llegó con el sueldo de 4. Yo no sé qué está haciendo con esos 2 días de sueldo, Moshe. Ayúdeme para clarificar este problema en el hogar. Entonces ahora viene Yitro y le aconseja, enséñales tú. Ok, usted que cree de que su ish está gastando el dinero, mire, usted tiene que ir con él a trabajar para que cuando venga el día de pago, todo el dinerito venga completo. Usted hable con él, que haces el dinero, mijo, que no viene completo, hablando así. Pero ese era el tips, la idea, escuche bien, que Yitro le está dando a Moshe para que le enseñe a los hijos de Israel. Es algo interesante. Hoy en día hay pocos que quieren aprender de la palabra para corregir los problemas que hay en el hogar. Pero aquí nos enseña que tenemos que aprender de la palabra para que nuestro Padre nos dé la sabiduría para corregir los problemas que hay en el hogar. Si no puede, en el verso 21 encontramos una respuesta. Y tú debes de escoger de entre el pueblo Anashei Hagil, hombres virtuosos que amen a Yahweh, Anashei Emet, hombres de Emet, de verdad, que aborrezcan la avaricia, la codicia, el lucro, y ponlos sobre ellos como jefe de miles, jefe de 100, jefe de 50 y jefes de 10. Eso nos enseña otra cosa. Quizás usted no puede resolver el problema. Voy a llamar al Roe. Roe, necesito tener una conversación, necesito su ayuda, un consejo, a ver qué usted opina de esta situación. Eso es bonito. A mí me agrada, me han llamado muchos hermanos y me dicen, ¿tiene tiempo para conversar conmigo? Sí, ¿cómo no? Le doy hora o cuando puedo y conversamos. Y cuando trae aquí no se cobra, aquí no le pedimos dinero, aquí no le pedimos diezmo, aquí no es una iglesia que si va a dejar de conectarse, no, ese es su problema. Pero si usted busca la ayuda de una persona que enseña la Torá, pues bueno, vamos a compartir la situación y usted va a salir con un buen consejo. Usted va a decidir, usted no va a hacer lo que yo diga, pero usted va a tener una idea mejor que hacer. Amén. Vemos aquí cómo la Torá nos enseña a través de la humildad de Moshe.
Para terminar, cuando los hombres los pusiera a Moshe, vamos a leer el 22, mire lo que pasa. Y que ellos juzguen al pueblo en todo tiempo, y sea toda causa grande traída a ti, y toda causa pequeña ellos juzgarán. Así será más ligero sobre ellos, y ellos la llevarán contigo. Y si esto haces, y te lo ordena Yahweh, tú podrás perdurar, y también todo este pueblo irá a su lugar en Shalom. Y escuchó Moshe la voz de su Jotén, su suegro, y hizo todo lo que él dijo. Qué lindo es escuchar. Amados, qué lindo es escuchar. Cuando no escuchamos, muchas veces, yo digo esto, si usted va a pedir un consejo y no va a escuchar, ¿para qué lo pide? No lo pida. Pero si usted va a escuchar, usted va a ser bendecido. Porque en la multitud, escuche bien, en la multitud de consejos está la sabiduría. Es por ello que la Torá nos enseña para que arranquemos todo lo maldito que nos inculcó la doctrina pagana. El creernos que yo estoy correcto, el creernos que esto es así y no hay otra. No, la palabra de Yahweh te va a sacar de esa mentira. Por ello dice, por boca de 2 o 3 testigos. Todo lo que usted pueda tener un pegón en la vida, las escrituras le piden 2 o 3 testigos para que usted, amado que escucha, para que usted sea libre de ese problema. Entonces, ¿qué nos enseña Yahweh en la vida del hombre que escogió para guiar a su pueblo? Bueno, no nos creamos importantes ante los hombres. Eso es lo que nos enseña. No nos creamos importantes ante los hombres, de ninguna manera. Equilibremos en nuestra vida la arrogancia y aumentemos la humildad. Hay muchas personas que no tienen conocimiento de la Torá, pero como miran 40,000 videos, mire, a mí no me andan enviando videos. Si usted quiere compartir un jalel, compártalo, ahí sí. Pero a mí no me andan enviando video de que mira aquello, lo que dijo aquel. No. Hay personas que me mandan video para que yo los vea. Mire, yo soy un hombre que trabajo. Aparte de eso, estudio. Soy una persona que tengo 6 días para laborar, para hacer. Y estudio la Torá. Yo no vivo de enseñanza del internet. Hay quienes tienen Biblia y lo menos que hacen es estudiar las escrituras, pedirle a Yahweh sabiduría para aprender. No, solo son videos. Y se lo tengo que decir porque ese es el grave error que ha llevado a la comunidad creyente a un aumento de arrogancia. Y confusión. Escuche, arrogancia y confusión, porque no conocen la palabra de Yahweh. Por lo tanto, Yahweh nos dice, no nos creamos importantes ante los hombres. Moshe era escogido por Yahweh. El hombre poderoso de Israel se llamaba Moshe. Él era el conocido en todas las naciones alrededor como el hombre poderoso. Equilibremos en nuestras vidas la arrogancia y aumentemos la humildad. La arrogancia contra la humildad lleva una guerra constante. Moshe fue llamado el hombre humilde más que todos los hombres sobre la faz de la Adamá, de la tierra. No había un hombre más manso que Moshe. Pero la arrogancia es algo que vive una guerra sin cuartel en las vidas de muchas personas. ¿Qué es arrogancia?
Arrogancia es tener un sentido exagerado de la propia importancia y de las propias capacidades. ¿Cómo se lo puedo explicar? Si usted sabe un poquito de Torá, no presuma que usted no necesita aprender más, porque ya lo sabe todo. Si usted es una persona bendecida, no sea arrogante, no se dé las grandes pompas de que usted lo tiene todo, porque todo se puede perder en un día. Y esto, la arrogancia es ese sentido de exagerar, de creerse de que las capacidades de una persona son mucho mayores que las demás. El orgullo es cuando alguien piensa demasiado bien de sí mismo y se considera digno de recibir honor de los demás. Esto lo lleva a subir dentro de él mismo y llega a descender al pozo del orgullo. La arrogancia y el orgullo son dos cosas que están peleando en nosotros. Carteras modernas, ropa carísima, zapatos de 300, tacones de 500, para presumir lo que dices tener. Usted sabe que aquí en los Estados Unidos no tenemos nada, que lo que tenemos es prestado. Aquí las personas que pagan un carro mensual, déjelo de pagar y se quedó sin carro. Usted no puede hacer nada. Llega la grúa, se lo lleva. Si usted deja de pagar la casa, no se preocupe. Cuando llegue el banco con el sheriff, le sacan sus muebles y se los ponen allá afuera. Ya no tuvo más casa. Cuando usted no es responsable en el trabajo y usted dependía al 2,000 por ese trabajo. Es que yo gano $5,000 al mes, con eso puedo pagar el carro, pagar la casa, pagar esto. Y el día que le digo al jefe, mira, Casiodoro, no tenemos más presupuesto para tenerte, te tienes que ir. ¿What? Va a decir usted. Sí, no tienes más trabajo, estás despedido. Pero yo tengo esto que pagar. Ese no es mi problema, le va a decir el jefe. Por ello hay que saber, el hombre, la mujer, ser sabios en la vida. No podemos precipitarnos a embargar nuestra vida diaria en bienes que no nos pertenecen. En vez de guardar un dinero, yo he visto mujeres que se hacen las uñas, $150 de uña, 150 de pies. Allá las israelitas del desierto con una piedra se la raspaban. Aquí 150, perfume de Pierre Cardin, perfume de Chanel, perfume de Dior, John Gabbana y todas esas cosas. Allá en nuestro pueblito, limoncito para que mate aquello que sale de las axilas. Pero el orgullo, imagínense que el perfume, la gente se lo pone de esos perfumes caros para cuando pase a la orilla de los demás le hagan, qué rico huele, mire qué tontería, mire qué tontería. Perfumes caros, pero es parte de esa arrogancia y orgullo para que te huelan que andas puesto un Chanel número 5, 6,
7 y toda la numeración. Cuando debemos de ser como hijos de Yahweh, sabios de ahorrar para el día de mañana. Estas son cosas que estoy hablando y a mucha gente le parece estúpida. Pero cuando pasan los días, miramos las tragedias de todas las personas que se creen que solamente se va a vivir hoy y no piensan en el día de mañana. Ese es el orgullo. Pensarse que eres digno de esto. Pensar que eres digno de tener aquello. No, nosotros no somos dignos de tener nada. Todo lo que tenemos es por la gracia de nuestro Padre Yahweh. Todo lo que tenemos es porque Él le ha placido bendecirnos. Todo lo que tenemos es porque le hemos buscado a Él. La arrogancia. Allá en el libro de Esther, capítulo 5, verso 3, vamos a encontrar a un hombre llamado Amán, que era un hombre arrogante. Y le vamos a dar lectura y dice así del verso 3 en adelante, lo leemos y dice: Y el rey dijo, ¿qué es lo que quieres, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Y lo que sea que pidas, hasta la mitad del reino te será dado. Y Esther dijo, hoy es mi gran día. Si le parece bueno al rey, permite que el rey y Amán vengan hoy al banquete que yo he preparado para él. El rey dijo, traigan a Amán rápidamente, para lo que Esther ha pedido pueda ser hecho. En el banquete el rey dijo a Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Entonces Esther dijo, mi petición, lo que yo quiero es esto. Si he obtenido el favor a la vista del rey, si le place al rey otorgar mi petición y hacer lo que yo quiero, que el rey y Amán vengan de nuevo al banquete que yo prepararé para ellos, y mañana yo haré lo mismo. Ya aquí todos sabemos de lo que había pasado con Esther. Se había metido en ayuno para presentarse delante del rey porque ella tenía una misión, y la misión era denunciar a Amán. Ahora vemos aquí que el rey, ella le hace la petición al rey y lo invita a que vayan a ese banquete. Seguimos y dice así: Ese día Amán salió al rey contento y de buen ánimo. Pero cuando Amán vio a Mordejai a la puerta del rey, que él no se levantó ni se movió por él, Amán se enfureció con Mordejai. No obstante, Amán se restringió y fue a casa, donde llamó a sus amigos y a su Isha Zeresh. Amán se actó ante ellos acerca de su vasta riqueza, sus muchos hijos y todo lo relacionado a cómo el rey lo había promovido y le había dado precedencia sobre los príncipes y sirvientes del rey. Ciertamente, Amán añadió, Esther, la reina, no permitió a nadie ir al banquete con el rey, excepto a mí, y mañana también yo estoy invitado por ella junto con el rey. Hay que tener cuidado cuando lo invitan mucho, porque Amán fue invitado, pero porque le tenían preparada la soga. Vemos aquí de que este hombre tenía poder, había sido promovido, tenía riqueza, tenía hijos, pero cuando vio a Mordejai que no le rendía honor, no le rendía pleitesía, se enfurecía y decía, pero no soporto a ese Yehudí. Lo vamos a leer ahora. En el 13 dice: Aún nada de esto me complace, mientras tenga que seguir viendo a Mordejai, el Yehudí, que permanece sentado a la puerta del rey. A esto Zeresh su Isha y todos sus amigos le dijeron, haz que edifiquen una horca de 70 pies de alto, y en la mañana habla con el rey para que ahorquen a Mordejai en ella. Luego entra y disfruta con el rey en el banquete. A Amán le gustó la idea, así que hizo edificar una horca. Veamos aquí cuando las mujeres le siguen la corriente al arrogante del marido. O vamos a cambiar de lugar.
veamos también a los hombres cuando le siguen la corriente a las arrogantes de sus mujeres. En este caso, al arrogante Amán. Dice que no soportaba, a pesar que tenía poder, a pesar que tenía riqueza, no soportaba mientras tenga que seguir viendo a Mordecai el Yehudí, que permanece sentado a la puerta del rey. Vino su mujer, la que le gustaba cómo su marido era. Hay mujeres que le gustan cómo son los maridos. Escuche, hay mujeres que le fascinan cuando el marido es un arrogante, cuando el marido es un petulante, cuando el marido es un grosero, cuando el marido es un bochinchero, cuando el marido es un vago, cuando el marido es un irresponsable, cuando el marido no tiene consideración. Le encanta. Ese era Zeresh. A esto dice Zeresh su Isha, la que apoyaba la arrogancia de Amán, y todos sus amigos, como él estaba rodeado de amigos, dinero, poder. Escuche, dinero, poder, riqueza. Se le llenaba la casa de amigos, comida, bebida, riquezas. Mi amigo el rico llamado Amán. Ellos y su mujer le dieron la idea. Amancito, mira, mijo, haz que edifiquen una horca de 70 pies de alto, chico. ¿Y para qué, Zeresh? Le dijo el tonto. Y en la mañana habla con el rey para que ahorquen a ese tal Mordecai. Luego entra y disfruta con el rey en el banquete que te invitó, Esther, para que la pases bien, mijo. Tú te estás matando por dentro. Si tú tienes el poder, manda a hacer esa horca. Y Amán quedó viendo así como el Chavo del Ocho, mire, cuando miraba una torta de jamón, ¿se acuerda? Todo contento. Y le gustó la idea a Amán de edificar la horca. Y que yo no voy a seguir la historia. ¿Qué le pasó? Él terminó siendo ahorcado en la horca con todos sus hijos. Esto, mis hermanos, nos enseña cómo la arrogancia nos puede ir preparando la horca. Hay que tener cuidado. En este país no tenemos nada. Tenemos solamente la bendición de Yahweh sobre nuestras vidas. El plato, nuestro lejen jukenu, tenlanu hayón, nuestro plato, nuestro lejen diario, dánoslos hoy. Ese es el orden de la bendición de Yahweh. Yo he sido un hombre, mi esposa sabe y mis hijos. Les comenté que mi vancita del 2008 se me rompió. Comprar una camioneta. Yo me puedo comprar una camioneta. Voy allí al dealer y me saco una camioneta. Se pagan $800, $900 y se pagan. Pero yo digo, muchacho, ¿para qué tirar mi dinero en un carro nuevo si tengo mi vancita? Le mandé a cambiar el motor. Ahí ando contento en mi van. Ando contento en mi van. Me salió $3,000. Me le pusieron motor bueno. Y ahí ando. Mire, manejo 70 millas diario, 140 millas diario. Y contento. Pero digo, aún comprar un vehículo de uso, ¿para qué gastar tanto dinero si tengo un carrito que lo puedo reparar? Y yo no le ando mostrando a nadie vehículo nuevo, ni mi Isha es así. Mi esposa no es, cómprame esto. No, mi esposa tiene el vehículo que yo le compré. Yo lo escogí para que se transporte a su trabajo.
Porque la arrogancia, el orgullo, la falta de humildad, hay hombres que se dejan presionar por la mujer a que les compre un carro. Imagínate qué dirán mis amigas, como miramos las caricaturas. ¿Qué dirán mis amigas cuando me miren en ese carro? ¿Y qué me importa a mí? Allá en mi pueblo ni en bicicleta andaba. Allá en el pueblo andábamos a pie. A veces la chinela, ¿cómo le dicen a la chinela? La sandalia. Los guaraches tenían un hoyo. Pero venimos a los Estados Unidos y nos enfermamos. Como hijos de Yahweh. Claro, Yahweh no va a permitir que andemos así. Pero tenemos que ser sabios. Hay muchas personas, ya han muerto, personas que yo conocí. Vinieron a los Estados Unidos en los años 80. Manejaron dinero. Su casa era una casa de fiesta todos los fines de semana. Y hace unos 2 meses hablé con el cuñado de uno de ellos. Le conté a mi mamá y le dije, Julano, ¿y sutano? Aquel que hacía en los años 80, ¿te acuerdas? Fiestas y fiestas. Mijo, a ese lo decapitaron en Guatemala. ¿Cómo le digo yo? Sí, a ese murió decapitado en Guatemala. Él se puso a viajar y se metió con gente difícil y lo agarraron y lo decapitaron. Y su servidor, aquí con mi familia, ese hombre dejó hijos al garete, como dice. Amén. Por ello hay que ser sabio en la vida. Amán no pensó en las acciones por su arrogancia. Destruyó a sus hijos. Sus 9 hijos fueron ahorcados con él. ¿Qué le parece? Hassan quiere compartir algo. Amén, Roe. Es interesante cómo en el orgullo y en la arrogancia que uno puede tener, puede llegar a no solamente a él, pero sino a la familia entera en muerte. Miramos el ejemplo también de Corá, que él se sintió que él tenía que ser el líder de Israel. No era Moshe, era él. Y al final murió él con su esposa, con todas sus pertenencias, todos los príncipes, también los 2 hombres de la tribu de Rubén. Miramos los 2 hermanos que también ellos fueron con Corá y fueron contra Moshe y murieron. No había oportunidad de arrepentirse. Y me recuerda que la arrogancia y el orgullo también llega a la autocomplacencia, que uno dice a veces, no, Yahweh sabe mi corazón, Él sabe cómo soy yo. Y eso va con la arrogancia. Miramos cómo en Sefanía capítulo 1 verso 12 habla que los habitantes de Judá en ese tiempo, ellos decían en sus corazones, Yahweh no va a ser bien y Yahweh no va a ser mal. Se miraban en su corazón, no, nada va a pasar, estamos bien. Pero me recuerda en Isaías capítulo 2 verso 11 dice, en el día de Yahweh, estamos hablando obviamente el día que Yahweh va a limpiar a los impuros de la tierra, dice en el verso 11, los ojos altivos de los Adam serán humillados, la arrogancia de los hombres será sometida y solo Yahweh será exaltado en ese día, porque el día de Yahweh, Sebaot, vendrá sobre todo orgullo y altivez, y sobre todo el que se exalte será humillado. Y el 17 dice, y la altivez de los hombres será humillada, y la arrogancia de los hombres será abatida, y será exaltado Yahweh solamente en ese día. Llegamos, Roé, entonces a Sofonía de Sefanía capítulo 3, verso 11, hablando de nuevo a los que creen en Yahweh. Dice, cuando ese día venga, no estarás avergonzado de todo de lo que has hecho, cometiendo maldades contra mí, porque entonces yo removeré de entre ustedes aquellos de ustedes que tienen gozo en su arrogancia. Ya no estarán llenos de orgullos en mi monte Kadosh. Miramos, Roé, cómo se está acumulando Yahweh a través de los profetas diciendo,
El orgullo y la arrogancia no van a estar parados en mi presencia cuando Él venga en el gran día de Yahweh. Entonces miramos también en el libro de Proverbios, capítulo 29, verso 23, para culminar, y dice: el arrogante será humillado, pero el humilde será honrado por Yahweh. Y me pregunto, Roé, ¿cuál es la fórmula perfecta? La fórmula Tov, el camino bueno de Yahweh es no ser arrogante, porque ser arrogante quitas el camino de mejorarte, de no ser hipócrita. Porque miramos, Roé, que siendo un orgulloso, a veces no podemos aceptar nuestras fallas. No podemos, nos actamos en nuestra propia opinión, como dice el proverbio. No te peses en tu propia sabiduría. ¿Por qué? Porque vas a ser encontrado estúpido. Y eso es lo que Yahweh hace. Él hace al que es arrogante, lo humilla en el piso. ¿Qué fue lo que dijo nuestro Mashiach? El que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. Amén, Hazak. Muy bueno, muy bueno. Todo esto nos lleva a entender la vida que vivimos. Amán, que lo pusimos como ejemplo, no miró la repercusión que iba a tener su arrogancia. El desaparecer a Mardochai, el hacerle caso a su mujer y a sus hijos, apoyando la misma arrogancia. Terminó ahorcado él y sus hijos. Amén. Él quería honor de parte de Mordejai el Yehudí. Él quería que Mordejai se postrara delante de él. Ya usted sabe la historia. Pero no le molestaba no recibir honor. Otro punto muy importante. ¿Qué es la búsqueda de honor? La búsqueda de honor es la misma arrogancia. Busca en los demás que le den honor a la persona. La búsqueda de honor es algo que existe solamente en la mente del que lo busca. No soporta ser el segundo. Si lo tiene todo, siente que no tiene nada y no puede disfrutar lo que tiene. Eso es la búsqueda de honor. El honor no se puede sentir de segundo. Quiere preferencia. Quiere que ser el primero, la primera. Pide audiencia primero para que ser atendido. Sobre el rey de Israel, Yahweh habla algo interesante y lo vamos a ver. Allá en el libro de Devarim 17, del 18, vamos a empezar en adelante. Yahweh está prescribiendo su Torah para los futuros reyes de Israel. Pero vamos a leerlo y dice así. Y cuando él se siente sobre el trono de su reino, él escribirá un Mishneh HaTorah, duplicado de esta Torah, para el de la Torah sobre un Sefer, en presencia de los Kohanim y los Leviim, y estará en él, y él la leerá todos los días de su vida, para que él aprenda a temer a Yahweh, su Eloah, y guarde todas las palabras de esta Torah y estos hukim, y los hagan. No sea que él levante su corazón sobre sus ajim, y para que no se aparte de los mitzvot a la derecha o a la izquierda, para que él haga prolongar sus días sobre su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Veamos aquí, recordemos a Amán. La arrogancia de Amán no prolongó la vida de los hijos de él, ni de su puesto que tenía en el reino. Aquí está la respuesta. Yahweh le ordena a los reyes de Israel que escriban una copia de la Torah en presencia de los Kohanim y los Leviim. Importante. ¿Por qué? Para prevenir cualquier cambio, cualquier acción de alterar a favor de él.
El 19, Yahweh les da la instrucción. Esa Torah estará con él y él la leerá todos los días de su vida para aprender a temer a Yahweh su Eloa y guarde todas las palabras que de esta Torah y estos juquín y los haga. Mire la orden al rey. Pero qué interesante que alguien puede decirme, pero no lo mandó a la gente común, solo a los reyes. Pero es que Yahweh lo dio al top of the line, al cabeza del pueblo, para que así hagan los demás, los súbditos. Porque ¿a dónde se aprende a temer a Yahweh? En el estudio de la Torah. Le dice, para que él aprenda a temer a Yahweh. ¿Cómo iba a aprender? Él la leerá todos los días de su vida. Si tu esposo no teme a Yahweh, es porque él no estudia las escrituras. Si tu mujer no le teme a Yahweh, es porque no estudia las escrituras. Si tus hijos no le temen a Yahweh, es porque no estudian la Torah de Yahweh. Aquí vemos el propósito. Yahweh lo ordena para el rey, pero no es que solamente el rey, no, empezando por el rey y todo el pueblo. Se cumplió esto, que en cada hogar, nosotros los que seguimos la Torah, cada uno tiene su Torah. Cada uno de mis hijos tiene su Torah. Mi mamá tiene, todo mundo tiene su escritura para que la lea. Y nuestro Padre, a través de la lectura de su palabra, instruye a temer a Yahweh y que hagamos sus mandamientos. ¿Por qué el verso 20? ¿Por qué es necesario? ¿Qué va a transformar nuestras vidas? ¿Qué es lo que va a detener que nos volvamos orgullosos y altivos? En el verso 20 está la respuesta. El 19 dice, lee, instrúyete para que aprendas a temer a Yahweh. En el 20, no sea que él levante su corazón sobre sus hermanos y para que no se aparte de los mandamientos a la derecha o a la izquierda, para que él haga prolongar sus días sobre su reino, él y sus hijos en medios de Israel. Podemos decir, para que haga prolongar, escuche, tu familia, tus días y los días de tus hijos. Amén. Comenzó Yahweh a instruir al rey primero, para que todo súbdito también conociera de la Torah de Yahweh y aprendiera a temer. En estos tiempos le temen más a las leyes que Trump va a quitar el TikTok de los Estados Unidos, que el iPhone 17, el upgrade te lo pone más lento, y tantas cosas, que le van a subir el precio a Netflix, que el Wi-Fi va a subir de precio, y por eso nos preocupamos. Preocupémonos para que toda nuestra casa tenga su tiempo de escudriñar, para que sean buenos esposos y hagan prolongar sus días y los días de sus hijos. Qué tristeza cuando vemos de que hombres jóvenes se van, mueren y no tuvieron hijos, no dejaron un rastro en este mundo. Al entronar a Yahweh y su Torah en nuestras vidas, cerramos las posibilidades de que entre la arrogancia en nuestras nefeshot. ¿Escuchó? Cuando entronamos a Yahweh y su Torah en nuestra vida, el que no entrona a Yahweh y su Torah va a estar diciendo, eso no es así, eso es como yo digo. Y el fracaso llegará pronto.
Estoy hablando con gente que conoce las escrituras, que han venido a la Torá. No estoy hablando con personas que no saben lo que es ni Torá. Pero al entronar a Yahweh y sus mandamientos, sus métodos de vivir en nuestras vidas, las posibilidades de que entre la arrogancia en nuestras almas son menos. ¿Puede una persona sentirse que necesita vestirse caro? Esa es parte de la arrogancia, del orgullo. Hay personas que se gastan, van a las tiendas carísimas. Si usted puede, hágalo. Pero yo sé que la mayoría de personas hispanas en este país somos inmigrantes. Somos personas que hemos venido a tener una mejor vida en los Estados Unidos. El hecho que vivamos aquí no quiere decir que si ganaste $600 a la semana, 450 es para gastártelo en ropa. No. Yo he aprendido y le he enseñado a mis hijos que el dinero hay que guardarlo, cuidarlo. No derrochar el dinero. Porque hoy puede haber y mañana no puede haber. Pero el que guarda, como decimos en nuestro pueblo, el que guarda siempre tiene. ¿Escuchó? El que ahorra, el que guarda siempre tiene. Entonces, hay personas que gastan su dinero en ropas caras, zapatos caros, para lucir. ¿A lucirle a quién? Si usted es un hombre casado, usted es una mujer casada, ¿lucirle a quién? En el libro de Teilín 93:1, ¿se podrá sentir un ser humano orgulloso de sus vestimentas? Mire lo que dice el Teilín 93:1. Lo leemos en el texto hebreo y dice así. Yahweh Malach Geut Lavesh Lavesh Yahweh Oz Hitazar Af Tikun Tevel Valtimot. Yahweh reina y él se viste de Geut, excelencia. Yahweh con fuerza, él se ciñe. También estableció el Tevel, la tierra, y no puede ser movido. Mire, él se viste de excelencia. Él es el único que puede decir, me visto de excelencia. Pero resulta que nosotros que vivimos en los Estados Unidos, los anuncios en la televisión, las redes sociales, pobre el varón que tenga una isha desconsiderada. Una isha que sabe que el varón tiene que proveer para la casa, pero ella gastando en esto, gastando en aquello, gastando, sabiendo que su ish es el único que provee en el hogar. Yo bendigo a Yahweh, porque mi isha es una mujer que sabe hasta hacer las compras del supermercado. Sabe dónde están más barato todo para comer bien, pero no exageradamente en los precios. Bendecido es el ish, que su isha lo considera. Que considera de que él es el que trabaja y ella tiene que cuidar y no ponerse a comprar cosas carísimas que ni la usan. Yahweh es el único que viste de majestad, de excelencia. Todos los trapos que nos podamos poner encima no valen nada. Más bien ahorremos nuestro dinero y vistámonos modestamente, que las marcas van y vienen. Eso lo creó el mundo para la fantasía del mundo. Una persona puede sentirse que tiene riquezas o dinero en el banco. A mí no me matan por $500,000 en el banco cash. A mí no me matan porque yo me gano tantos miles de dólares. ¿Puede una persona sentirse así
y decir yo no tengo que temer a nadie, porque yo tengo dinero, yo trabajo. Veamos Primera de Samuel capítulo 2, verso 2 y 7. Quise agarrarlo desde el 2. Dice así: Nadie es tan kadosh como Yahweh, porque no hay ninguno justo como nuestro Eloa. No hay ningún kadosh aparte de ti. Dejen su jactancia orgullosa. No permitas que la arrogancia salga de tu boca, porque Yahweh es un Eloa de Daat, conocimiento, y por él son pesadas las acciones. Los arcos de los poderosos están rotos, mientras los débiles están armados con fuerza. Aquellos llenos de pan son traídos abajo, mientras que los hambrientos han abandonado la tierra. La mujer estéril ha parido 7, mientras que la madre de muchos languidece. Yahweh mata y él hace vivir. Él lleva al Sheol y él hace subir. Yahweh empobrece y él enriquece. Él humilla y él exalta. Amén, aleluya. Dice que Yahweh es el que empobrece y él es el que enriquece, aleluya. Él es el que humilla y él es el que exalta. Si usted se come su platito de comida con chalón en su hogar, bendiciendo a Yahweh por sus hijos, por sus hijas, por su isha, por su casa, en mi caso por mi mamá, él es el que enriquece. Esas son las riquezas que Yahweh da a los que temen su palabra, a los que temen su nombre. Pero allá arriba, él dice que él pesa las acciones. Él es el que pesa las acciones. Esta enseñanza es para aquellos que somos humanos, que queremos de verdad agradar a Yahweh, que queremos de verdad ser aceptos delante de Él. Decirle a nuestro Padre que Él pese nuestras acciones, y si hay orgullo, hay arrogancia en nuestros corazones, que Él lo arranque de una vez para nosotros poder agradar y seguir bendiciendo su nombre. En el verso 8 del mismo Samuel dice: Él levanta del polvo al pobre y del muladar levanta al menesteroso, y lo hace sentarse con príncipes, y trono de honor le hace heredar, porque de Yahweh son los pilares de la tierra, y sobre ellos ha afirmado el mundo. Los pies de los Hasidín, de los piadosos, él guardará, pero a los Reshaim pondrá en oscuridad, en silencio, porque no es por fuerza que un Ish prevalece. No es por fuerza, ni porque usted sabe mucho, que sus hijos van a prevalecer de generación en generación, sino porque usted decidió temer a Yahweh y hacer y poner por obra sus mandamientos. También nos enseña nuestro Padre que el honor es mejor que venga de Él. Hay muchas personas se cree mejor que otra. Puede despreciar a otra porque se cree ahora mejor que otra persona. Allá en el verso 12 de esa porción, lo leemos en español, Hassan, que ya lo puse en español, dice así: Las riquezas y el honor vienen de ti. Tú riges todo. En tu mano está el poder y la fuerza. Tienes la capacidad para engrandecer y dar fuerza a todos. Ahora, si usted lee del verso 2, capítulo 2, léalo del 1. ¿Sabe quién fue la que dijo todas estas palabras? Hannah, la mamá de Samuel, del profeta Samuel. Cuando yo terminé de leer esta porción dice, y Primera de Samuel 2, usted al final dice, y dejó Hannah esto allí. Parece que ella escribió todas estas cosas y las dejó donde estuvo orando.
Fue una mujer que quebrantó su corazón delante de Yahweh. Una mujer que sabía entender quién era Yahweh. Imagínense que él dice, él mata y él hace vivir. Él enriquece y él empobrece. Toda la profundidad. El verso 12 dice, la riqueza y el honor vienen de ti. Tú riges en todo. Al final de esa porción, usted va a encontrarse que dice, y dejó esto Hannah allí. ¿Qué es lo que nos enseña esto? ¿Tenemos que pasar lo que pasó Hannah para poder entender esto? No. Hagámoslo ahora. Reconozcamos que Yahweh es el que, ¿sabe? El que tiene el dominio, el que es digno de honor, el que es digno de todo, y nosotros sometámonos debajo de él. No en altivez, no en arrogancia, no en orgullo, sino como Moshe, sino como esta mujer llamada Hannah, la mamá de Samuel. Y ¿sabe qué, mi amados? Usted se va a sentir bendecido por Yahweh. Ahora, para terminar, lo que hemos hablado, podemos verlo como lo teórico, pero la Torah ya lo había dicho. Vamos a analizar las palabras de su Torah. Vamos a ir allá al libro de Devarim, capítulo 8. Del 1 al 3, comienza Yahweh a través de Moshe en sus últimos días a instruir a Israel para repetirles las mismas palabras que le había dicho durante 40 años en el desierto. Le dice así en capítulo 8 de Devarim, del 1 al 3. Todos los misvot que yo les estoy dando hoy, ustedes guardarán y harán, para que ustedes vivan y se multipliquen, y entren y posean la Eretz que juró Yahweh a sus padres. Y recordarán ustedes todo el camino por el cual los ha guiado Yahweh, su Eloa, estos 40 años en el desierto, para afligirlos, para probarlos, para saber lo que había en sus corazones, si no iban a obedecer sus misvot o no. Amén. Comienza Yahweh o continúa él a decirle que él los trajo al desierto para que obedezcan, que tengan vida, para que ellos recuerden todo lo que habían pasado en el camino. Estas son instrucciones que las debemos de recordar antes de dejar de entrar el orgullo, la arrogancia, la altivez dentro de nuestros corazones. Recordar por dónde Yahweh nos ha pasado en la vida. Recordar de dónde nos ha traído Yahweh para que aquí en los Estados Unidos vivamos durmiendo con aire acondicionado todas las noches. Y que cuando se rompe el aire acondicionado, pegamos el grito que se tiene que reparar. Allá en nuestros pueblos, ni abanico teníamos. Para que recordemos cuán bueno ha sido Yahweh. A Israel le dice, por los 40 años que te he traído por el desierto, Él nos ha traído a través de nuestra vida, del desierto de nuestra vida, y nos ha permitido venir a conocer sus palabras para saber lo que hay dentro de nuestros corazones, para que le obedezcamos, para que podamos gozar de esta vida. El verso 3 dice, Él los afligió y permitió que tuvieran hambre y les dio a comer maná, que es manjú, que es esto, cual ustedes no conocían y no conocían sus padres, para él hacerles saber que no de lejem solamente vivirá un Adán, sino que de todo lo que salió de la boca de Yahweh vivirá el Adán. Amén. Y él los afligió. A toda la comunidad latina que vivimos en los Estados Unidos, aún en los países, México, Argentina, nuestro Padre nos ha pasado por momentos difíciles. Y es para que nosotros tengamos presente que en esos momentos difíciles el alimento no falló en nuestros hogares. Que cuando no hubo trabajo, no falló el alimento.
que hemos venido a probar alimentos exquisitos en nuestros hogares, alimentos que no conocíamos, porque es parte de la bendición que Yahweh mismo ha derramado sobre nosotros. Y nos ha traído a conocer de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salió de la boca de Yahweh. Y esto es importante que lo tengamos presente al pensar que somos mejores que los demás, al pensar que el otro es menos que tú, al pensar que tú tienes más y que los otros no tienen nada. Que recordemos que nosotros vivimos de toda la palabra que habló Yahweh. Del 4 al 7, también le sigue instruyendo y le dice: sus vestidos no envejecieron encima de ustedes, e hizo que sus pies no se hincharan estos 40 años, y conozcan en sus corazones que como Yaser Ish, un hombre disciplina a su hijo, Yahweh su Eloa Yaser disciplina a ustedes. Por lo tanto, guarden los misvot de Yahweh su Eloa, caminando en sus caminos y temiéndole, porque Yahweh su Eloa los trae a la Eretz, a una buena Eretz de Nahalei Chaim, Maim, arroyos de aguas, de fuentes y abismos, que fluyen en valles y montañas. Las ropas que nunca habíamos tenido. Nos ha dado zapatos que nunca teníamos en nuestro país. Tantas cosas que nuestro Padre nos ha dado para decirle al orgullo, decirle al altivez, decirle a la falta de humildad: detente, no tienes entrada en mi vida. Porque yo he sido bendecido por Yahweh. Él me ha traído a este país para bendecirme. Usted que esté en su país, usted puede ser testigo de la bendición de Yahweh y decir: desde que yo creo en Él, desde que yo confío en Él, desde que yo espero en Él, mi vida ha sido bendecida. O sea, no hay lugar para la arrogancia, la altivez en hombres y mujeres que se dicen conocer la Torá. O sea, es un mal testimonio. Es algo que es abominable delante de Yahweh. Porque por culpa de muchos que dicen tener Torá y son arrogantes, muchos no creen en la Torá de Yahweh. Pero aquellos que creíamos que no tenían Torá, a veces tienen más testimonio que lo que decimos tener Torá. La arrogancia no es para el pueblo de Yahweh. La arrogancia no es para nosotros. La arrogancia es un sentido exagerado de la propia importancia de las cuales la persona se cree mayor que los demás. La arrogancia es ilusoria y no se basa en la realidad. Es una ilusión contenida solamente dentro de la cabeza de la persona que es arrogante. Los hijos de Yahweh tenemos que ser mansos y humildes, como nuestro Mashiach nos dice. Vuelvo a repetir, el ser humilde no quiere decir que usted te van a traer doctrinas paganas y usted, como es humilde, las va a aceptar. No, ahí usted tiene que cerrar la puerta. El ser humilde es temerle a Yahweh, amar a su prójimo, pero no aquellos prójimos que vienen con ventaja y alevosía contra ti, queriéndote destruir, queriéndote decir: yo soy mejor que tú. Que seamos humildes, mis hermanos, así como el siervo de Yahweh, Moshe. Que seamos humildes y no arrogantes como Amán. Que seamos como Hannah, que tengamos un conocimiento de Yahweh, para que nuestras vidas y nuestros hijos, como Yahweh le dice a Israel, para que prolonguen los días y los días de tus hijos. Este es el propósito de la bendición. No es ganar dinero, ni acumular bienes, ni acumular dinero en este mundo. Que Yahweh nos dé para poderle dar al que necesita.
Hay quienes quieren acumular y acumular y acumular. Pero qué tristeza que no piensan en aquellos que tienen necesidad. Que Yahweh nos ayude en este tiempo tan difícil, donde la arrogancia por la vanidad de esta generación que estamos viviendo ha crecido. Muchos queremos lucir. Muchos que hablan de Torah lo que quieren es lucir, no llevar una enseñanza para usted. Usted que está en su casa, para recibir en su corazón algo que le pueda ser de bendición. Hay muchos que quieren lucir buenas ropas, buenos relojes, buenos anillos. ¿Para qué? Para que lo vean. Pero de enseñanza que llegue al corazón, nada. Amado Sajín, me gozo haber tocado este tema hoy, ya que es parte de nuestro crecimiento, el ir purificando cada día nuestras vidas, si es que queremos postergar la vida de nuestros descendientes. La persona que no es humilde no va a aceptarla, pero los que son humildes van a decir: Padre, si hay alguna arrogancia en mí, ayúdame. David decía: hazme ver los errores que me son ocultos. Tenemos que aprender de ello. Hay muchas personas que no se dan cuenta los errores que tienen, pero sí pueden ver los errores de los demás. Empecemos por nosotros. Las Escrituras dicen que el juicio comienza por casa. ¿Cómo está tu casa? Usted lo sabe. Baruch Yahweh, Padre, toda Rabá, por saborear lo lindo de tu palabra. Danos una Shavua de verajá y que podamos bendecir tu Kadosh nombre en lo mucho y en lo poco. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Shavua Tov. Beshem Yeshua. Amén. Berit Shalom Internacional presentó Hablemos de Torah con el Roe Israel. Para más información de nuestra abodá, visite www.pacto.tv.